23º domingo del tiempo ordinario, ciclo A, 6 de septiembre del 2020. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. En el primer punto meditamos. Jesús da a sus discípulos algunas indicaciones sobre la corrección fraterna. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o publicano. Hoy Jesús nos habla de la corrección, es decir, de cómo ganar a un hermano. Jesús se refiere a una culpa grave y pública, no necesariamente contra quien lo quiere corregir. Ser como un publicano quiere decir como gente impura que los judíos no podían frecuentar. La corrección, cuando es evangélica, es tal vez la manifestación más genuina del amor fraterno. Excluye todo deseo de venganza o de ostentación personal y está movida únicamente por el deseo del bien del otro. El primer paso es hacer la corrección en privado. Esta regla vale para la vida familiar, para los amigos, para los ambientes donde se desenvuelve nuestra vida diaria. Corregir al otro es una de las cosas más difíciles. Por eso es rara la corrección fraterna en las relaciones interpersonales. Jesús no exhorta a buscar los errores ajenos, ni a hablar mal de los demás, ni a decir los defectos de alguien en público. Más bien nos dice: amonéstalo entre tú y él en privado. Dile abiertamente lo que te parece que merece un reproche para que ya no lo haga. Haciendo así, corres el riesgo de hacerlo sentir mal, de ver desarmada tu acusación y de escuchar a tu vez lo que él piensa de ti. No importa, si te escucha, has ganado a tu hermano. Pensar en un regaño sin haber tenido el valor para decirlo al interesado es haber perdido la ocasión para ganarlo. La corrección franca y respetuosa, sugerida por el Evangelio, si es practicada constantemente por los cónyuges, podría interrumpir desde que nacen esas peligrosas cadenas de resentimientos, de frialdad y de venganzas que muchas veces acaban por convertirse en muros de división y por arruinar las mejores uniones. Podría llegar a ser un modo para tener vivo el diálogo y cada vez regenerarlo, y también la confianza y el amor recíproco, vernos estimados y capaces de aceptar una observación. Nos hace mejores y más maduros juntos, tanto el que la dice como el que la acepta. Después de una experiencia de este género, los amigos llegan a ser más amigos que antes. Es más comprometedora una corrección en la que está implicada la asamblea, la comunidad local o universal. Aquí la corrección asume una dimensión pública. Señor Jesús, danos la gracia de ser prudentes para saber cuándo y cómo hacer una corrección fraterna, y de ser valientes para superar nuestros temores y hacerla bien. Que sepamos corregir con humildad y con amor al hermano, sin desanimarnos por lo que pueda suceder. Ayúdanos a saber luchar sin ofender.
que sepamos escuchar las correcciones que nos hagan los demás con docilidad a la verdad, con gratitud y deseo de enmendarnos para vivir en una verdadera comunión fraterna. En el segundo punto meditamos. Jesús asegura a sus discípulos que lo que aten o desaten en la tierra, así quedará en el cielo. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. La Iglesia, en cuanto tal, está investida por Cristo del poder para corregir a una persona hasta la separación de los contumaces de su seno, sea para ti como un pagano. Se trata de una extensión a los ministros de la Iglesia de uno de los poderes conferidos a Pedro. Es mediante la Iglesia, en cuanto proclama la palabra de Dios, que el Espíritu convencerá al mundo del pecado, y mediante la Iglesia desatará o atará. Por eso es a la Iglesia a quien se aplica hoy la palabra de Dios, dicha en la profecía de Ezequiel. Yo te he constituido centinela, escucharás una palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. La Iglesia no puede callar, aunque muchos lo quisieran. La denuncia del desorden, de los pecados, tanto en la vida social como en la personal, forma parte de sus tareas constitutivas y ninguna intimidación se lo puede impedir. Un centinela mudo no puede servir ni a Dios ni a los hombres. La verdadera dificultad es si la Iglesia es centinela de Dios o, sin darse cuenta, si es centinela de sí misma, es decir, del pasado y del orden constituido. De por sí, la Iglesia se pronuncia sobre la fe y la moral. Cada cristiano debe esforzarse por ser centinela en la escucha de la palabra de Dios, para que el testimonio interior del Espíritu lo ayude a discernir el testimonio de la autoridad, y si ésta se lo pide, a ser dócil y obediente hasta la impopularidad. Espíritu Santo, alma de la Iglesia, gracias por habernos dado la Iglesia como guía segura de nuestra vida. Danos la gracia de conocer y de estimar las enseñanzas del magisterio de la Iglesia para vivirlas con espíritu filial y difundirlas para ayudar a construir la comunión fraterna en la Iglesia y en el mundo. En el tercer punto meditamos. Jesús asegura a sus discípulos que si dos de ellos se unen para pedir algo, el Padre les concederá lo que pidan en su nombre. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Esto es un gran acto de fe que hemos de hacer. En la misa sabemos que estará entre nosotros mediante la consagración eucarística que hará del pan su cuerpo. Aquí se trata de la presencia del Señor en la oración, cuando nos dirigimos al Padre. En cada uno de nosotros se hace presente Jesús para el otro. Tenemos que aprender a reconocer esta presencia real, cotidiana, cada vez que nos encontramos para orar juntos o para hablar de Jesús. Él está en medio de nosotros. Si el Maestro está aquí y nos habla, pongámonos en escucha profunda y atenta a sus palabras. El Señor quiere que nuestras relaciones sean armónicas gracias al amor de Cristo que viene del cielo y que nos lleva a Él. María, Madre nuestra, aumenta nuestra fe.
para que sepamos encontrar a tu Divino Hijo en la oración personal y comunitaria. Aumenta nuestro amor por el Señor y por nuestros hermanos para superar toda forma de aislamiento, división y conflicto. Dispón nuestro corazón para el testimonio, para la misión evangelizadora, para el servicio gratuito y generoso en favor de nuestros hermanos más necesitados, para gloria de Dios Padre. Amén.